Estas son las memorias que escribió Ilse, mi madre adoptiva. Las redactó en alemán y yo hice la traducción al español. Traté de mantener su palabra simple, de mujer niña e inocente, a la que solo le permitieron recibir 4 años de educación básica de las décadas que vivió prisionera de la secta. Ilse luchó hasta los últimos meses de su vida para que se hiciera justicia, para que algún día se cerraran los portones de Colonia Dignidad, el macabro lugar donde niños, mujeres y hombres, alemanes, chilenos y de muchas otras nacionalidades, fueron martirizados por Schäfer y los jerarcas de la secta, y es el tema que hablaremos hoy en este capítulo del Traficantes de Cultura, respecto de Cuando mi cuerpo dejó de ser tu casa, Memorias de Ilse en Colonia Dignidad, escrita por nuestra invitada Emma Sepúlveda en conexión con España. Emma, bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar esta conversación para con los traficantes de cultura. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer y es un gran honor. Tengo muchas preguntas. Estaba viendo un montón de preguntas para poder comenzar esta conversación, Emma. Sobre todo respecto de que uno ha leído o ha escuchado de libros o de literatura acerca de Colonia Dignidad, pero creo que jamás había oído una novela. Y como la que escribiste acá, como la que escribiste bajo el sello de Catalonia. ¿Cómo, cómo fue la construcción? ¿Cómo nace la idea? ¿Cómo fue la construcción o motivación para escribir una historia como esta? Bueno, como escritora siempre he tratado en toda mi carrera de mirar a donde otros no están mirando. Me interesa profundamente, sobre todo, la mirada a lo femenino. ¿Qué es lo que le ha pasado a las mujeres a través de la historia? Y en este caso específico es un tema que me ha perseguido por años, desde que era muy joven, cuando vivía en Chile. Mi padre llegó a la casa con una revista que se llamaba Ercilla, que quizás los de mi generación o más adelante también recordarán esa revista. Y ahí había una noticia sobre un muchacho que se llamaba Wolfgang Müller, que se había escapado de un siniestro lugar y explicaba qué es lo que pasaba ahí. Y me impactó esa noticia, aunque ya te digo, era una niña joven, me impactó de una manera terrible. Y después volví a leer en la misma revista que al muchacho lo habían llevado de vuelta a ese siniestro lugar y no se habló más del tema. Y yo siempre seguí con esa curiosidad. Pasó el tiempo y después salió en las noticias que se había escapado una mujer y que había dejado a sus 3 hijos ahí. Y dije, ¿pero qué? ¿Cómo una mujer puede dejar a sus 3 hijos ahí? Y leí que había pasado un tiempo y ahí leí con más atención que esta mujer había llegado sola, sin su marido, que de alguna manera muchas mujeres que llegaban a este lugar llegaban solas con sus hijos desde Alemania. Entonces, desde ahí nunca dejé de pensar en eso. Pasaron los años, entré a la universidad, me tuve que ir de Chile en 1974, terminé mis estudios en Estados Unidos y cuando volví a Chile siempre quería visitar la Colonia Dignidad. Y todos me decían, mi familia, mis amigos, los conocidos, si tú entras a ese lugar no sales. Pero nadie podía explicar realmente por qué si entras no sales y por qué no se han hecho más investigaciones sobre el tema. Entonces ahí ya lo empecé a mirar mucho más en serio. Me conseguí todos los artículos que se habían escrito sobre la Colonia Dignidad, leí libros y en cada viaje a Chile investigaba un poco más el tema, pero siempre como que salía otro libro, como nos pasa a todos los escritores. Aparecía otro libro, aparecía otra cosa que teníamos que escribir. Me acuerdo que estaba lista a empezar el libro sobre la Colonia Dignidad y ocurrió el accidente minero. Me fui de Estados Unidos a Chile, al campamento, pasé un mes ahí entrevistando a las mujeres, salió el libro de los mineros, que me enfoqué también en las mujeres, y este tema se iba quedando atrás, hasta que visité la colonia antes de la pandemia, en mi último viaje a Chile,
porque estaba ahí completamente decidida que tenía que escribir el libro, pero quería ver el espacio físico, quería caminar por Parral, quería manejar por los caminos donde podrían haberse escapado las víctimas, quería ver cómo Paul Schaeffer había cerrado algunos caminos y quería caminar por la colonia para darme cuenta dónde vivían las mujeres, cómo las torturaban o los espacios imaginados donde en esos tiempos ocurrieron las cosas, pero que ahora sirven como turismo. Y en ese viaje es cuando decidí que tenía que escribir la historia desde el punto de vista de una mujer, porque me impactó profundamente que una de las mujeres que todavía vive ahí, que iba acarreando material en una carretilla, nos acercamos a hablar con ella y por supuesto que no le dije que era escritora, no le expliqué cuál era mi interés de estar ahí en ese espacio, y la mujer se abrió a comentar con nosotros sobre su vida y dijo algo que me clavó de una manera tan impactante que ahí decidí, esta es una historia que tiene que ser contada por una voz femenina, porque esta mujer sigue tan torturada hoy como fue torturada por Paul Schaeffer. ¿Y por qué digo esto? Porque la mujer dijo, nosotras estábamos mejor cuando Paul Schaeffer estaba vivo que lo que estamos ahora. Entonces me di cuenta del impacto que tenía en la mente de estas mujeres, cómo les habían lavado el cerebro y cómo una secta podía transformar a un ser humano a través de la tortura mental y a través de la tortura física. Y en ese momento decidí que la historia iba a ser contada en primera persona, iba a ser un diario, iba a relatar en detalle qué es lo que le había pasado a las mujeres. De alguna forma me contestas esta siguiente pregunta. En vez de abordarlo desde una investigación, lo abordas desde una novela, o sea, desde Sí. el personaje de Ilse, o sea, desde las memorias de Ilse. Abordarlo desde la novela hacía, no sé, como una diferencia de las investigaciones, o quisiste darle un poco de humanidad al horror que vivieron. Exacto. Y yo creo que hay personas que han hecho un trabajo estupendo hilando todo lo que ha pasado históricamente. Quizás no con los detalles que todavía necesitamos, pero he leído libros estupendos sobre lo que pasó históricamente. He leído muchísimos ensayos que se han escrito incluso tesis de doctorado en Alemania. Hay muchas cosas que nos informan de qué es lo que pasó antes de que estas personas se fueran de Alemania, cómo llegaron a Chile, cómo fueron ayudadas por políticos chilenos, alemanes, embajadores de ambos países, etc. Todo está muy bien explicado. Pero yo creo que faltaba el eslabón en esta cadena, en esta dramática cadena. ¿Qué es lo que le pasó a las mujeres? ¿Por qué llegaron ahí las mujeres? ¿Cómo vivieron? Y las que escaparon con vida, ¿cómo se escaparon? Y cómo algunas que se escaparon, la colonia todavía vive en ellas, que no se han podido liberar de ese lavado de cerebro que les hicieron. Entonces, por eso para mí es importante eso, contar esa parte que o se ha ignorado o no se ha querido dar una mirada. Y ojo, cuando la gente me dice, pero son mujeres alemanas las que sufrieron, no. Hay mujeres chilenas que fueron torturadas ahí, hay extranjeros que desaparecieron después que llegaron a la colonia, incluso aquí en Valencia, donde vivo ahora, un sacerdote valenciano fue a Chile y el último paradero fue la colonia de Dignidad. Estaba haciendo memoria de la primera vez que probablemente yo escuché respecto de Colonia de Dignidad. Siempre era por parte de los 90 y siempre fue la historia de este pederasta abusador de menores que era Paul Schaeffer.
no se hablaba de las conexiones políticas de y como lo nombras perfectamente en el libro, de este segundo Jesucristo, de las conexiones políticas, de cómo se rodeaba, desde los inicios, cuando aún ni siquiera existía Colonia y Dignidad, hasta la conexión con la dictadura chilena. Exacto, ajá. Pero o sea, esto es anterior a la dictadura. Esto no empieza con la dictadura. Paul Schaeffer llega a Chile y no lo deberían haber dejado entrar. Alemania no lo debería haber dejado salir de Alemania porque ya tenía acusaciones de que había abusado sexualmente de niños en Alemania. Entonces, algo falló, alguien lo protegió y salió de Alemania sin problema. Y llega a Chile durante el gobierno de Alessandri y el gobierno lo ayuda económicamente para que pueda construir una escuela, para que pueda construir un hospital, porque la excusa es que va a ayudar, llega después del gran terremoto del sur en Chile, entonces él va a llegar a ayudar a reconstruir el país. Van a ayudar a todos los niños huérfanos, van a darle cuidado médico a personas del campo que no tienen realmente los recursos ni los lugares donde recibir esta atención. Entonces, él llega con ese pretexto. Entonces, el gobierno de Alessandri le da dinero y muchos otros gobiernos también le dieron dinero a Paul Schaeffer. El Estado de Chile mantenía ese Estado que existía dentro del Estado de Chile. Y en ese punto también esta figura mesiánica, esta figura mesiánica que se construyó Paul Schaeffer desde Alemania. Sobre todo esta peregrinación, este éxodo. No recuerdo en este momento el pueblo, justo el pueblo que mencioné en el inicio, donde los padres de familia en cuestión se quedaban en el lugar y eran respecto a la familia, las mujeres, los hijos, quienes los acompañaban, quienes emigraban a este nuevo país sin conocer el idioma y sin probablemente haber escuchado who is Chile, ni sin siquiera saber qué era Chile. Exacto, exacto. O sea, eso para mí, ya te digo, así, el proceso de todos estos años, cada vez que leo más, y todavía, después de haber publicado el libro, todavía tengo una curiosidad increíble sobre lo que es una secta y el poder que tienen algunos individuos en transformar al ser humano. O sea, imagínate, estas personas lo dejaron todo. Algunas madres le entregaron sus hijos a Paul Schaeffer en Alemania para que los llevara a Chile. Los padres se quedaron en Alemania. Entonces, imagínate, porque él prometía no solamente una mano dura para los niños que podrían haber sido problemáticos, pero también educarlos con la Biblia, una Biblia que él se había inventado. O sea, ni siquiera era una Biblia nuevo en el Antiguo Testamento. No, él hizo quemar las Biblias y él se inventó una Biblia llena de episodios atroces donde la gente tenía que vivir con un miedo, un terror de la existencia del diablo. Bueno, tenía dos demonios, un demonio era el comunismo y el otro era el diablo. Pero cómo estas personas lo dejaron todo en Alemania. Se fueron a un país al que no habían visitado nunca, no hablaban el idioma, no sabían nada, pero lo dejaron todo. Y se entregaron sus vidas, entregaron su dinero, porque vendieron sus propiedades y les entregaron el dinero a los jerarcas. Las pensiones de muchas personas llegaban directamente a los jerarcas. Y esa es otra pregunta que yo siempre me he hecho: ¿cómo el gobierno alemán nunca se preocupó de dónde iba este dinero cuando ya habían denuncias de lo que estaba pasando en el sur de Chile? O sea, y para mí, ya te digo, sigue siendo una situación muy, muy alarmante. ¿Y cómo y cómo él mismo, Paul Schaeffer, se vendía esa figura y entre sus adherentes vendían esa figura como la del héroe de guerra, que no era más que un alfeñique nazi que perdió, por ejemplo, que perdió un ojo en una pelea de curado.
Claro, perdió el ojo en la guerra y bueno, he leído un montón de artículos donde dicen que no, que un día estaba tonteando con unos amigos y se pinchó el ojo con un tenedor. Entonces, no, nada de la historia que él contaba de su vida tenía sentido, o sea, era un mentiroso patológico. Pero aparte de eso, cuentan las historias que era un hombre que tenía una habilidad extraordinaria con la palabra y el poder de convencimiento. O sea, convencía a la gente de cualquier cosa. O sea, los pudo convencer, ya te digo, de dejar todo y seguirlo a ciegas. Entregarles sus hijos, entregarles el dinero, entregarles su vida, así en una bandeja. Usted haga con mi vida y la vida de mi familia lo que usted quiera. Un tipo terroríficamente hábil, porque era capaz de conquistar masas y engatusar al gobierno de turno de la época. Exacto. Y a los políticos, él lo dijo en muchas ocasiones y está publicado en varios artículos, el libro, que él decía que todos los políticos comen de mi mano. Uh-huh. Así que aparte de eso, aparte de haber engañado a toda esa gente, en Chile él tenía un poder extraordinario. Y bueno, era una verdadera ciudad. Entonces, uh-huh, para mí, visitar el espacio, después de haber leído realmente qué consistía ese estado, fue revelador. Piensa tú que tenían no solo escuelas, hospitales, tenían producción de todo lo que uno se pueda imaginar. Hacían los zapatos, la ropa, todo tipo de comida, tenían una pastelería, una panadería, o sea, era una ciudad completa. Entonces, la gente tenía que trabajar como animal para mantener todas esas fábricas. Y esos productos se vendían y los chilenos comprábamos esos productos, que yo creo que todavía existen, porque la última vez que fui a Jumbo están las mermeladas de Villa Baviera. Uh-huh. Y siempre los productos alemanes fueron muy apreciados en Chile. Entonces él se aprovechó de esta oportunidad también, aparte de todo el dinero que le llegaba de la gente en Alemania, porque en Alemania se seguían haciendo esfuerzos para que gente que quería invertir en este sueño siguiera mandando dinero. Y llegaron personas después en los 60, no solamente el primer grupo de 1961. Claro. Y Emma, y volviendo al tema más editorial, menciona que es un libro que te acompañó incluso desde antes de 70 días de noche. Y bajo ese mismo punto. Por favor. Me ha seguido por décadas, porque siempre pensé que quizás podría haber sido un libro de non-fiction, pero ya había leído algunos libros buenísimos sobre la colonia de Dignidad y me parecía difícil hacerlo non-fiction y dedicarlo solamente a las mujeres. Uh-huh. Entonces por eso cambié y lo convertí en una novela, porque también esto me ha dado como un espacio para imaginarme, después de todas las lecturas, cómo podría haber sido la vida de las mujeres. Aunque desafortunadamente mucho de lo que aparece en la novela no es ficción. Es como se dice por ahí, ¿no? Que a veces la realidad supera la ficción. Yo creo que aquí en este libro hay muchas cosas, desafortunadamente, que son 100% verídicas. O sea, lo mencionas perfecto y lo anoté acá, porque en la novela, de por sí en el comienzo, funciona perfecto la fórmula de la novela, pero ya con la lectura del libro, a mí ya se me pega, yo ya perdí que esto era una novela. Tú me estabas contando una historia, y una historia terrible, y una historia terrible en el fondo, que en el fondo es como que hay tanto por ser una novela, la licencia literaria propia de la escritora versus la realidad misma de la investigación de Colonia Dignidad. Uh-huh. Fíjate que me pasó algo tan curioso y sobre todo yo creo que me ayudó el ambiente externo para la creatividad que te necesitaba para hacer vivir este personaje, para ponerle
huesos, carne, hacerle circular la sangre, darle un corazón. Yo creo que lo escribí durante la época de la pandemia, donde estaba encerrada, que no, todos estábamos encerrados. Entonces, ese encierro me obligó a vivir con este personaje y este diario imaginado todos los días. El único día que descansaba era el día domingo, porque salía a caminar ahí por el barrio donde nos dejaban caminar, pero me despertaba, almorzaba, tomaba once, cenaba y me iba a dormir con el personaje. Entonces eso me ayudó, porque en un momento yo me sentía Ilse. Estaba escribiendo y me parecía que yo era un instrumento y que Ilse me estaba dando las palabras para el diario. Me ocurrió algo muy interesante en esta novela. Siempre vivo con mis personajes, pero Ilse ha sido un personaje completamente diferente. Y yo creo que es por eso, porque es una historia que maduré por tantos años y es una historia que me dolió tanto cuando la empecé a leer en los diarios, cuando empecé a leer libros sobre esta historia, porque realmente, o sea, como activista también, he visto tantas cosas, sobre todo en mis décadas en Estados Unidos, cuando tuve que caminar puerta a puerta y fui candidata y veía cómo vivían los migrantes de diferentes lugares. Entonces, tengo una extra compasión por personajes como Ilse en la vida real. Entonces, Ilse para mí, como te digo, ha sido un personaje que lo he pensado por mucho tiempo. ¿Y cómo fue construir, darle alma, corazón, una psiquis a Ilse? Yo creo que, como te digo, fue crucial escuchar a esa mujer que todavía está presa de la mentalidad de una secta. Entonces ahí pude elaborar este personaje y la psicología de cómo una persona puede estar atada mentalmente a una mentira y cómo una persona puede salir de esa mentira. Entonces yo creo que esa mujer, sin darse cuenta, me ayudó a terminar de construir el personaje, porque ella es lo opuesto a Ilse. Entonces me fue mucho más fácil crear a Ilse a partir de esta mujer que todavía está atrapada en las garras de la secta. Porque no todas las mujeres lograron lo que Ilse logra en este libro. Y yéndonos más al camino editorial, ¿cómo fue presentar el proyecto en Catalonia? Bueno, tú tienes libros con Catalonia, pero Sí. ir con este proyecto, con esta novela, y sobre todo, y ahí me corregirás si me equivoco, es el primer título de Catalonia en España. Sí, no, tiene dos escritores más llegaron a España. Trajeron a 3 escritores. Yo soy la primera mujer, pero hay 2 hombres. Pero un libro que que vio la luz primero en España y después vino a Chile. Exacto. No, fue un proyecto muy interesante. Catalonia es una editorial que se caracteriza por publicar libros que causan un impacto en el lector y también tiene un compromiso por historias que tienen que ser leídas. Y por eso no me dio miedo presentar el proyecto. Lo presenté hace varios años, incluso antes del último libro, el libro, después del libro de los mineros y después de Historia de un invisible. Les presenté el proyecto y lo recibieron con brazos abiertos y me apoyaron, incluso me apoyaron en la investigación, porque en ese tiempo estaba entre Chile y Estados Unidos y estaba viajando por varios países del mundo, entonces muchas veces tenía que confiar en el apoyo de ellos para recibir material y
No, es una editorial que realmente me ha ayudado muchísimo en mi carrera de escritora. Hay otra parte, sector del libro respecto de, yo lo quiero nombrar como la misoginia de la secta, o de la forma en cómo rebajaban la estatura de la mujer moralmente, o sea, o sea, no podían engendrar, no podían hacer absolutamente nada No podían menstruar. Porque este Jesús que se inventó en la cabeza Paul Schaeffer quería que las mujeres no hicieran eso. Uh-huh. No, o sea, el tratamiento de las mujeres era peor al tratamiento que se le daba a los animales en la colonia. Las mujeres no podían menstruar, no podían dar a luz, por supuesto, no podían quedarse embarazadas, no podían tener relaciones sexuales, no podían casarse, no tenían la libertad de ir al baño cuando querían ir al baño. Tenían que comer cuando les daban comida. Tenían que comer lo que les daban de comer. Tenían que dormir las horas que les permitían dormir. Se tenían que acostar a una hora determinada y levantarse a una hora determinada. Se tenían que duchar en las mañanas con agua fría en pleno invierno en el sur a las horas que les daban permiso y en baños abiertos. No tenían derecho a la más mínima privacidad, tenían que hacer todas sus necesidades en el baño con la puerta abierta. Vivían torturadas mentalmente. En el hospital se compraban grandes cantidades de fármacos para controlarles no solamente la menstruación, sino que el pensamiento, el comportamiento. Aparte de eso, el uso de la máquina de electrochoques era excesiva. Se le controlaba también a las mujeres físicamente y mentalmente con los electroshocks. No tenían acceso a la lectura, estaba prohibido leer. Entonces se eliminaron las revistas, los diarios, la radio, la televisión. Se les daban las noticias que Paul Schaeffer escogía para que se dieran en las asambleas. Entonces era como si les contaran una historia de lo que pasaba en el mundo, todo filtrado por Paul Schaeffer. Entonces tenemos que imaginarnos estas mujeres que nunca supieron que el mundo seguía avanzando. Ellas todas quedaron estancadas en los años 60. Nunca vieron una película, nunca se imaginaron cómo podía ser el mundo afuera de la colonia. Entonces, el maltrato no solamente que les afectó mentalmente, sino que ese encierro que vivieron durante décadas las convirtió en niñitas. Entonces, no eran mujeres, sino que eran niñitas con 50 años, niñitas con 70 años. Hay una escena... Yo me acuerdo haber leído el cuento de la criada de Margaret Atwood, uh-huh. Y me acuerdo de haber leído ese libro y haber dicho, wow, ¿cómo puede pasar esto? Pero cuando tú piensas en la colonia Dignidad, esto no fue una ficción, esto pasó. Es el cuento de la criada en la realidad de lo que era un campo de concentración en el sur de Chile. Así vivían las mujeres, o peor. Hay otro punto que lo tengo aquí anotado en mi libreto, que es como a los padres los dejaban de ser padres y se convertían en tíos para que Paul Schaeffer se convirtiera en el gran padre. Y una escena brutal, una escena por rescatar una en este momento, fue cómo a Ilse le hicieron ser testigo del nacimiento de su hermana. De su hermana, la escena donde su madre daba a luz, o la tía Baltraud, o de la brutalidad de la que fue víctima respecto de esa violencia obstetricia que recibió su madre. Exacto. Porque tenían que enseñarle a esta niña lo terrible que era, no solamente tener relaciones sexuales, porque podrías quedar embarazada, pero si quedabas embarazada ibas a tener este parto.
un parto brutal, porque tener hijos era algo asqueroso, tan asqueroso como la menstruación, y lo divulgaba eso constantemente Paul Schaeffer. Entonces, para una mujer tener un hijo era un acto sucio. Y interesante que esta parte, mi historia está basada en una familia que llega ahí y que he leído sobre esa familia, y esta mujer realmente llegó a Chile embarazada y tuvo su hija en la colonia, porque algunas mujeres se fueron de Alemania embarazadas, porque tampoco las mujeres se podían casar en la colonia. Estaban prohibidos los matrimonios, la ironía más grande que estaba prohibida toda actividad sexual, menos para el degenerado de Paul Schaeffer. Y quiero volver a ese círculo de poder que se volvió, de la que se cubrió Paul Schaeffer. Muchos políticos connotados de la época, y muchos también De todos los partidos. y de todos los partidos, y que en esta época donde se está planeando el nuevo proceso constituyente, esta nueva asamblea en su comienzo va a ser dirigida por Hernán Larraín, donde ya llevó la declaración de una diputada alemana respecto de por qué un defensor de Paul Schaeffer está en estos círculos de poder aún. Para mí esa noticia fue tan impactante como cuando supe que iba a ser ministro de Justicia y de los Derechos Humanos, porque yo ya había hecho toda la investigación y sabía la historia de Larraín, que iba a menudo a Colonia Dignidad, a los asados, los famosos asados de Paul Schaeffer, pero que también fue un gran defensor de Paul Schaeffer. Incluso cuando vuelve de Argentina preso, él dice, pero ¿por qué van a castigar a un pobre viejo? Entonces, me parece doloroso para las víctimas, para los niños que sufrieron el abuso desgarrador de Paul Schaeffer, que hoy esa persona tenga acceso a escribir el documento que va a regir la vida de los chilenos. Me duele profundamente. Me duele por las mujeres y me duele por Chile. ¿Qué sensación te deja el libro ya escrito, ya en librerías, tanto en España como en Chile? Ha sido como te digo, la investigación de este libro fue dolorosa, pero como siempre tenía otro proyecto, siempre tenía otro viaje, siempre tenía que ir a alguna conferencia, a algún lugar en el mundo, podía deshacerme del tema. Escribirlo fue profundamente doloroso durante la pandemia, pero ahora presentar el libro a veces me deja mal por unas horas, porque yo sé realmente que no todo en el libro es ficción. Entonces, cuando me hacen preguntas específicas por partes del libro que yo sé que realmente ocurrieron, todavía, y no sé, porque quizás no soy una lectora de libros de horror, o la literatura negra. Entonces, para mí escribir este libro fue difícil, seguir hablando de este libro todavía es difícil, porque yo creo que todavía no se ha hecho justicia. Entonces, cuando tú escribes sobre algo que el capítulo ya está cerrado, yo creo que uno se siente mejor. Yo en este momento me sentiría triunfante de haber escrito esta verdad si ya tuviéramos una solución. Pero la colonia sigue abierta, hay mujeres como esta que todavía piensa que Paul Schaeffer era el salvador de las mujeres, y todavía están todos estos niños en Chile que hoy día son hombres y que no han encontrado justicia para los abusos y los crímenes que fueron cometidos en la colonia Dignidad. ¿Lograste entrar a la colonia antes o después de la escapada de Schaeffer a Argentina? Después. Después. Sí, no. Nunca.
Ujú, Quise hacerlo, pero como te digo, ujú, la mayoría, y cuando uno sale de Chile empieza a perder ese miedo. ujú, Entonces, menos mal que siempre tenía personas que me protegieron, porque yo creo que a lo mejor hubiera ido. Pero cuando empecé a ver las cosas que pasaban y las noticias que seguía leyendo en Estados Unidos, reaccioné y dije, yo creo que es mejor no ir a la colonia de Dignidad. Aunque piensa tú que Paul Schaefer desaparece en 1997, pero todavía está en la colonia. O ujú. sea, vivió escondido en la colonia y súper protegido. O sea, los allanamientos que hacían a la colonia no lo encontraban. O sea, ¿cómo las autoridades no descubrieron que existía este subterráneo que era como otra colonia de Dignidad ahí abajo? Entonces este tipo vivió escondido y después se escapó frente a las narices de todas las autoridades y nadie supo que se iba con cantidades de dinero en efectivo y que ya había comprado una propiedad tan grande como la Colonia de Dignidad en Argentina. Ujú. ¿Cómo? Yo todavía no entiendo cómo es posible que se haya burlado. Yo personalmente no creo que se haya burlado de las autoridades. Yo creo que aquí hay muchos más cómplices de los que queremos pensar que existen. Hay un libro de Pascal Bonnefoy donde uno de los capítulos, bueno, es dedicado a oficiales de la PDI, y habla de este intento de allanamiento de la colonia de Dignidad. Y sobre Varios. todo, y, y- Uh -huh. y sobre todo esta defensa que hacían los colonos mismos, quienes vivían Sí, ahí. o, o, los, o los campesinos que Ujú, vivían alrededor de la colonia. Los dueños ujú, de fondo muchas veces hicieron barricadas y protegieron la colonia de Dignidad. Mucha gente creía en Paul Schaefer, porque ya te digo, tenía una personas que lo conocieron me han dicho que tenía una capacidad de convencimiento, pero extraordinaria. Entonces, muchas personas veían que la gente iba al hospital y recibía tratamientos gratis, pero no se daban cuenta de los niños que iban ahí y morían, pero realmente no morían, quedaban ahí como esclavos de Paul Schaefer. O ujú. sea, nadie realmente empezaba a atar todos estos cabos que quedaban sueltos. Entonces, por eso mucha gente que lo defendía, yo creo que lo defendía porque que no sabían la verdad. Ujú. Pero una cosa es los campesinos inocentes que vivían alrededor, muy diferente a las autoridades y los políticos, porque los políticos tenían acceso a documentos donde se contaba la verdad de la colonia de Dignidad. ¿Y cómo recibiste la noticia del arresto de Paul Schaefer en Argentina por parte de Interpol Argentina y un equipo del programa Contacto de Canal 13? Exacto. Bueno, salió en todas las noticias, Porque ese fue un en todo ridículo, el ese fue mundo. un ridículo mundial. No, yo no, bueno, a mí yo sabía que los seguían buscando y yo seguía con la duda de que se había salido de Chile. Yo siempre pensé que estaba en Chile. No sabía si, por cierto, si estaba en la colonia, pero me lo imaginaba que en algún lugar escondido en el extremo sur o en la cordillera, en algún lugar entre arrieros por ahí, podía estar escondido con otra identidad. No me imaginé que estaba en Argentina. Y una persona que me ayudó también muchísimo en la investigación, que lo considero un amigo ahora, es Hernán Fernández, el abogado que representó a los niños víctimas de Paul Schaefer, especialmente a los niños chilenos. Y, y él fue el que me contó todas las peripecias, ¿no? Porque él fue clave en ayudar a la Interpol con los conocimientos que tenían sobre el movimiento que habían visto en Argentina, cerca de Buenos Aires, donde se suponía que había un grupo de alemanes que habían comprado tierra. Y así fueron los periodistas chilenos, fueron los niños chilenos los que denunciaron a Schaefer y fueron los periodistas chilenos los que encontraron a Schaefer, no las autoridades. Emma, en los minutos que nos quedan de esta conversación, primero
primero darte las gracias por esta casi hora de conversación, darte las gracias por el libro, sobre todo, y de hecho cuando me llegó el libro, muy agradecido a ti y a Catalonia por el ejemplar, llegó justo con la noticia del premier alemán en Chile y sobre el apoyo de un memorial para de las víctimas de la ex colonia. Y, esto, Exacto. y, es también, y este libro también reafirma un poco eso, un poco de la memoria, un poco del horror, del horror de la tiranía de Paul Schaeffer, y del daño que hizo. Ujú. Y más que decir, bueno, recomendarles para quienes no van a estar viendo, escuchar este podcast, recomendarles este libro. Este es un libro duro, sí, pero es un libro a la vez necesario, sobre todo para la memoria. Somos muy dados a querer hacernos los tontos y dejar que, oh, si esto ya pasó, dejémoslo al lado y toda la cosa. Pero este es un libro que reafirma eso, reafirma esa arma que es la justicia para aquellos niños, para aquellas víctimas de la colonia, para aquellas víctimas de Paul Schaeffer. Y bueno, estos minutos finales, Emma, son tuyos para que, no sé, agregar algo más de lo ya dicho o respecto a lo que quiera, por favor, adelante. Bueno, yo creo que a mí personalmente me gustaría que este libro no quedara solamente como un libro duro, un libro difícil, un libro trágico, porque yo creo que también el personaje de Isle siempre, siempre lo pronuncio mal, es un personaje que nos da esperanza, porque yo creo que eso traté porque obviamente cuando tú te diste cuenta al leer el libro, este personaje va cambiando a través de la historia, se va liberando en cada página que escribí en este libro. Y al final, ella encuentra su propia justicia y ella recupera su cuerpo, recupera su mente. Entonces, para mí, este libro nos deja con un poco de esperanza, que no todas las luchas son en vano, que no todo el arriesgarse va a terminar en la muerte, como muchas personas encontraron la muerte en Colonia Dignidad. Yo creo que muestra que el ser humano tiene una fuerza que a veces es invencible, y sobre todo las mujeres. Para mí, este personaje es una de esas mujeres, es una mujer tipo, es ese tipo de mujer que lucha, que renace, que sobrevive y que se libera. Entonces yo creo que esa sensación me deja siempre que leo las últimas páginas del libro. Me da esperanza otra vez en el ser humano, aunque haya sido un libro que todavía lo lloro. Yo creo que hay un mañana para historias como esta. ¿Qué más poder agregar? Cuando mi cuerpo dejó de ser tu casa, Memorias de Ilse en Colonia Dignidad, escrita por nuestra invitada Emma Sepúlveda y quien amablemente conversó con la guarida de los traficantes de cultura. Emma, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Qué honor poder hablarte desde este frío invierno de Europa a mi querido Chile en el verano, un país que todavía tengo mi corazón ahí, muy, muy amarradito y que espero poder visitar en los próximos meses. Vamos a estar atentos, obviamente. Y para quienes no van a estar viendo, quienes están viendo, escuchando, gracias por estar ahí. Adiós. Adiós.